El maestro del humor en Chile, Coco Legrand. Las alegrías y penas tras un hombre que ha hecho reír a 4 generaciones de chilenos. Una conversación a corazón abierto con una leyenda del espectáculo nacional. Aquí comienza Más Vale Tarde. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es colgarse de los aplausos ajenos en verdad. Le decía antes de que saliéramos al aire, bienvenidos pues estamos en Más Vale Tarde. Nunca había tenido el privilegio de compartir el escenario con nuestros invitados. ¿Se habrá alcanzado a apreciar ahí en el plano general? Bueno, esto es compartir escenario. Esos aplausos, estoy seguro, son todos para nuestro invitado de hoy. Son 4 décadas en los escenarios, haciendo algo tan difícil. Tiene que ver con el humor. El humor en general no es el humor, es su ánimo. Tiene que ver con el alma. De nuevo, bienvenido, Coco Legrand. Muchísimas gracias, Álvaro. A ti, muchísimas gracias. Y además ha tenido la gentileza de compartir conmigo y de regalarme. Más allá del humor, Coco Legrand, Balmes es el autor de esa portada. Y aquí cuenta su vida, lo que lo va haciendo, lo que desea, sus sueños, sus anhelos, y siempre, por supuesto, con esa lectura que nos seduce tanto sobre nosotros, los chilenos. Así que se puede hablar de nosotros los chilenos, ¿se podrá hablar de nosotros los chilenos, Coco? ¿Por qué no? Se puede hablar. ¿Somos un nosotros todavía? Con ese espíritu, Somos... ¿O el individualismo no nos ha jodido somos igual que todos los seres de este planeta. El mismo perro con distinto collar. El mismo perro. Obviamente que hay ciertas cosas que nosotros las vemos bajo otra óptica. La responsabilidad, el horario, son cosas que nosotros no respetamos mucho. La responsabilidad y el horario. Sí. Una cosa que no respetamos El horario mucho. es poco lo que lo respetamos. Coco, hay algunos títulos de tus obras que de repente uno diría de toda tu trayectoria. Yo recuerdo, por lo menos, me parece que son la década de los 80, ese Al Diablo con Todo, de los 90. Sí. Hasta aquí nomás llegamos, un poquito después, que podrían denotar algo de pesimismo. Hasta aquí nomás llegamos y Al Diablo con Todo. No vote por mí no. Terrícolas, corruptos pero organizados. Un pesimismo, dice que es compatible el pesimismo, si es que lo hay, con la risa. Hasta aquí nomás llegamos, era una de las obras que yo hice para mostrar el humor desde otro modo y con una compañía mucho más grande. Y eso significó mucho más gasto, mucho más complicaciones, en todo orden de cosas, los viajes, organizar también los alojamientos. Fue una obra muy costosa en esa época. Y esencialmente itinerante. claro. No era para quedarse... Estaba para estar establecida porque lo hacíamos en el Teatro Circus, pero también teníamos que ir a provincia. Claro. Y yo siento que después de los consejos del contador auditor, eso me llevó a ponerle hasta aquí nomás llegamos. Muchos pensaban que yo lo decía como hasta aquí nomás llego en cuanto al humor. Y no, se acabó, era aquí me retiro. Simplemente contar una historia diferente, pero quise hacerlo con un grupo humano mucho mayor. Nunca había trabajado con un grupo tan grande de personas. Y los números no te dan. Por eso es que las obras teatrales tienen que ser de a 2 o 3 actores. Una perchita, una silla y una cama. Y se arma al tiro la obra. Que el productor no diga al tiro, no. Me encantaría traer al Coco, pero no. Pero eso debe costar un ojo en la cara. Hasta aquí nomás llegamos. Me tengo que ir para la casa. Ese es otro dicho. Al Diablo con Todo fue una... Pero hay pesimismo entonces ahí. No hay. Esa es la explicación de... Al Diablo con Todo fue un espectáculo que escribimos junto con Fernando Yossó. Nos juntamos un día y le expliqué, le dije, mire, quiero hacer un espectáculo que no tenga, que sea atemporal.
con el único fin de hacer una inversión importante de efectos especiales y poder durar en el tiempo. Y pensé en la maldad. ¿Y quién mejor puede representar la maldad que el mismísimo diablo? La maldad permanece. Claro. Esa es una constante. Entonces la genialidad en esa época de don Fernando fue haber hecho que el diablo renunciara, porque sentía que había sido superado por los seres humanos. Hoy día la maldad, gracias a la inteligencia del ser humano y la tecnología y todas estas redes que ha creado de información, es más rápida que el mismísimo diablo. Entonces esa era un poco la idea. Habíamos vivido otro cambio sustantivo en lo tecnológico, entonces pensábamos que ese podría ser un excelente camino. Y no nos equivocamos, fue una obra que estuvo en cartelera prácticamente todo el gobierno de don Eduardo Frei. Y él me recibe en la moneda. 6 años, no 4. 6. Él me recibe en la moneda y yo vestido de diablo. Y me acuerdo que había uno de los decanes y dije, ¿quién es ese hueón tan feo que estaba con los cachos? Fuimos con un grupo de jarlistas, me acompañaron y don Eduardo me atendió con mucho cariño y eso produjo también algunas molestias de algunos periodistas. ¿Por eso por qué? Porque decían que no se podía prestar la solemnidad republicana, claro, para hacer una cosa así. Y el diablo fue a presentar la renuncia oficialmente frente a don Eduardo. No cuenten conmigo, no cuenten conmigo. Vamos a contar, sí, en breve, una tremenda trayectoria, la de Coco Legrand, que nos acompaña hoy día aquí en Más Vale Tarde. Veamos la siguiente nota y seguimos conversando con nuestro invitado. Desde los años 70 que Alejandro Javier González Legrand nos deleita con aciertos humorísticos a través de la crítica social a los chilenos y textos enfocados en las grandezas y debilidades del ser humano. Típico chileno, puro mal me casé. ¡No me casé por la iglesia! Menos mal que vine solo. ¡Déjame hablar con Francinata! Concha la lora, allá arriba. Hamlet, ¿te vayas a afeitarte o te vayas a ducharte primero? Si con huevo ubica el ritmo, no te manterrícola. Típico chileno. Coco Legrand se ha forjado como uno de los humoristas chilenos más exitosos de los últimos tiempos. Yo soy Máximo Pacheco, yo soy de Acanga y no de Allanga, ese soy yo. Le trajo la pobreza, pero rico el corazón. Lolo Palanca, Cuesco Cabrera, No voten por mí, Al diablo con todo, que se teje con el coco en el diván. Más allá del humor, locas, son célebres obras que los chilenos no olvidamos. Con su humor, Coco Legrand remece a Chile y una y otra vez se ha ganado la ovación del público. Puta de mame, hace 10 años, ¿tú qué queda, güey? Si no me caso joven, puta, muero virgen, güey. Uno de sus partners en el humor es su entrañable amigo y actor, Jaime Azoka. Ya no puedo vivir más con este tormento, doctor, no sé qué me está pasando. Hay que crecer con igualdad. Con él ha vivido momentos importantes fuera y dentro del escenario. Yo lo vi como telonero del teatro ópera Bim Bam Boom en una revista. Yo era estudiante de teatro y nos llevaron a ver una revista y estaba este señor haciendo de telonero en ese tiempo. Mientras cambiaban la escenografía y se sentían los martillazos, ellos salían a contar chistes, a entretener a la gente para que no sintiera en el tiempo, y los martillazos de los compadres que estaban cambiando la escenografía.
fuimos al lago Colbún a buscar al actor para que nos contara las anécdotas y secretos de su gran amigo Coco Legrand. Alejandro es un extraterrestre. No teman terrícola. Entonces cuando la gente llega atrasada, que es costumbre el chileno llegar atrasado, entonces de repente estamos actuando y dice, bueno, estos jóvenes llegan atrasados, yo que vengo al espacio llego a tiempo, y estos jóvenes que vienen aquí en Chile, bueno, llegan atrasados. Y eso es, pero carcajada segura. Terrícolas, corruptos pero organizados. Humanamente nunca lo he conocido muy bien porque él es cómico. No pertenece a la raza de los humanos. No, siempre le digo eso. ¡Ella! Mi amigo. Y compañero. Bueno, medio hipo, medio hipo. A través del trabajo empezamos a conocernos y se ha prolongado esta amistad con los años, pero diferenciamos muy bien lo que es la amistad y el trabajo. Y eso nos ha fortalecido como profesionales y amigos. Hola, sí, Tomás. Chiles. Tiene varias rutinas que han quedado en la memoria colectiva de nuestro público. La del cura, que cuando habla tiene eco. Cito, fuerte, tofán, 14, gracias. Esos engaños estúpidos nuestros, tan clásicos de nuestra mentalidad, güey. La puntita y nada más. Mira, ¿dónde vamos a ir a parar con todas esas mentiras, güey? Sí, ay, ¿por qué no sentamos allá que está la norita? O como los hueones de la norita. Pero siempre de hueón. A las amigas se encontraban en el centro y no se reconocían. ¡Oh! El otro día estuve en la tita y no van a creer, está divina, te juro. No van a creer que esta parte de acá, los hombros, son una verdadera jabonera. Te lo no podía creer. Es una Lola. Pero te juro, no podía creer que tienes acá en la mejilla que tienes como unas verrugas. Me dicen, no son verrugas, es que me hice la cirugía de los pechos y me lo dejaron muy arriba. Las improvisaciones son espontáneas porque el público las provoca. Pero siempre hay yo diría un 10% de improvisación. De repente nos salimos un poco libreto por las circunstancias de este país que es tan cambiante. Generalmente, ¿no? Una complicidad con el público. En el trabajo a la vieja le dicen la culpa. Ni un huevón se la quiere echar. Alejandro, que está ahí en el estudio, si no te comiste la humita, se te quedaron acá. Te tenía la humita. Tiene esa gracia que si ustedes me incentivan, es como si pusiera un petardo en el culo, agarro vuelo y puedo dar 3 horas. Le decían la culpa, se la quería echar. Sobrenombre, yo siempre he pensado que Juan Bautista tiene que haber sido chileno porque los mejores sobrenombres los pone el chileno. No sé si es tan bueno para el humor el chileno, pero para describir en 2 palabras a una persona es genial. Los sobrenombres. Hay tantos que a mí me llamaron la atención. Había uno que le decían el ángel. ¿Por qué? Porque era hediondo a ala. Le decían el ángel. ¡Qué hediondo a ala, güey! Había un contador que teníamos nosotros que le decían el pan fresco. Yo pregunté por qué. Cada vez que preguntábamos por él, siempre dice, no, recién salió. Entonces eran todos estos sobrenombres que yo los encontraba geniales, pero ¿cómo pueden inventar cosas? Pero te llegaban. Los conocía ahí en el minuto. Escuchaba ahí en el minuto. ¿Pero y este que le dice la culpa? La culpa, no sé de dónde salió todos estos cassettes, ya figúrate, perdón, esto es DVD, ya tiene muchos años. O sea, a un amigo, ya no me acuerdo de dónde. A un amigo le decían el tiburón blanco. ¿Sí? Sí. ¿Se lo comían una vez? Sí. No vale, de vez en cuando se comió un huevo. Claro, era muy bueno. No, pero espérate, se me acaba de ocurrir, se podrá decir, ¿no? La rueda de camión. Ah, sí, hay que montar la combo. Hay que montar la combo. Hay que montar la combo. Oye, ¿qué hacemos? Bueno sobrenombre. El chileno realmente tiene mucha gracia en eso. Puede rápidamente describir a la persona en su totalidad con el sobrenombre. Y eso nos ayuda a reconocernos también, de acá. Eso es pesado, a mí me tiraba una pesada porque cuando era más cabro yo disfrutaba siempre con un whiskycito. Y hubo una época que quise empezar a pintar. ¿Ya?
Me largué a pintar algunas cosas en acrílico y me pusieron Pablo Pencaso. Pablo Pencaso. Entonces eso fue muy hiriente para mí, Pablo Pencaso. Bueno, a mí me decían, Albalitro. ¿Albalitro? Claro, Albalitro. Albalitro. Coco, ¿cuándo empezáis a pintar, a dibujar, a sacarle fotos a la sociedad chilena y entender que el humor es una manera de transmitir o de puntualizar, de poner el dedo en ciertos aspectos nuestros que son tan... ¿En qué minuto? ¿Parece una vocación? Mira, lo que pasa es que yo soy un triste con vocación de alegre, entonces ocupé este camino para poder rezongar, para no tensionar al otro, pero sí decirle lo que pensaba, lo que sentía. Rezongar, la definición no será la precisa, pero es manifestar un enojo. Es un rezongo, contar algo que siento que ha sido, ¿cómo te diría? Poco agradable, poco grato. ¿Molesto? Esa sensación de como dormir al lado de una toalla mojada. Entonces, a lo mejor de joven hubiese tomado caminos distintos, habría sido un revolucionario, habría agarrado un palo, un machete o una metralleta, no tengo idea, pero después con el tiempo y madurando, pensé que este camino podía ser tan certero y además mucho mejor atendido y bienvenido por la gente. Me imagino que te ahorraste mucho sufrimiento también, ¿no? También. Te ahorraste sufrimiento. Porque podrías haber agarrado, podrías haber sido revolucionario. ¿Podrías haber sido esa? No? Sí, cuando uno es joven tiene siempre esa pasión por cambiarlo todo, por mejorarlo todo. Por eso es que a mí me gusta la gente joven, porque tiene ese espíritu de innovar, de probar, de soñar, de hacer que las cosas sucedan de otro modo. Ahora entiendo con eso entonces que el humor también es una herramienta de cambio, de innovación. Yo siento que sí. Sí, la abrazaste como herramienta de innovación. La palabra humor y la palabra humano comparten una misma raíz, HU. Eso se pronuncia Hugh. Es un antiguo modo de referirse a Dios. A Dios. Hugh. Por lo tanto, claro, Hugh. Por lo tanto, humano significa hecho por la mano de Dios. Humor significa Dios victorioso de las muertes que uno vive en vida. Una separación es una forma de morir en vida, un quiebre matrimonial, otra forma de morir en vida, el exilio, otra forma de morir en vida. A eso se refiere. A Dios que entrega distensión y paz para poder percibir tú de modo diferente lo que te está ocurriendo. Mira, porque podría... La vocación de ser triste con vocación de alegre, ¿esa vocación no atenta contra o no es irrespetuosa con la tristeza? No, yo soy hocicón del pensamiento nomás, pero no... Trato de no agredir, yo lo que trato es de contar y hablar de lo que veo, y también uso otra herramienta del humor como es la exageración. Me refiero a que es irrespetuosa con tu tristeza. Porque a lo mejor uno diría... tú has escrito un libro con Pilar Sordo, el coco en el diván. Podría haber dicho, la tristeza, Coquito, hay que respetársela. Cuando es tristeza, es tristeza. Cuando es alegría, es alegría. Así como manifiestas alegría, manifiesta tu tristeza. Bueno, tú estás... Alma triste con vocación. Triste con vocación de alegre. Con vocación de alegre. Es que hay muchas cosas que también, esa misma sensibilidad con la cual uno nace, que sirve para poder desarrollar un tipo de labor como la que hago, esa misma sensibilidad también me juega en contra. De repente hay momentos que realmente me desarmo frente a un hecho, frente a la pobreza
frente al dolor de otras personas. Entonces eso también a mí me descontrola. ¿Y en tu biografía reconoces alguna razón, causas del alma triste? Bueno, voy contando las cosas que me ha tocado vivir, relato distintas etapas de mi vida y obviamente están ahí relatadas. Situaciones que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, habían cosas que me llegaban profundamente, el tipo de humor que hacían. De pronto el humor negro, que es algo que personalmente a mí no me gusta. No me gusta mucho. Lo acepto. Pero es algo que a mí personalmente no me atrae. Y haber escuchado cosas muy fuertes. Que a otros le hacían gracia y a mí no. Es una muestra clara que el humor también es perspectivismo. Por lo tanto, te llega según el lugar en donde tú te encuentres. Por eso hay que tener mucho cuidado. Manejarlo tiene que ser... ¿Cómo que tirar la esponja? Tirar la esponja. Claro, uno le asigna al humor y a otras actividades, ¿no es cierto? La expectativa de poder contribuir a la innovación, al cambio, a mejorar... Y de repente nos decís tú, bueno, es que no vale la pena, weón. Sí, no. Pero claro que vale la pena. Años, a lo mejor. Claro que vale la pena. Yo veo cómo entra la gente a una sala de espectáculos donde estamos presentando lo que hacemos y su entrada es muy diferente a su salida. Tipo, sale con otra energía, sale con otra óptica. No porque yo lo haya convencido, sino que la historia que se relató hace que esa misma persona empiece a encontrar en él mismo, esto no lo había visto nunca así, nunca, ni pensé que podía también mirarlo de esta otra forma. Y voy a pasar con que se ve reflejado además. Claro. O sea, perdón, me acabo de reír de esto, pero estoy empezando a cachar que me estoy riendo de mí mismo. Me estoy riendo de mí mismo, o yo estoy cometiendo ese mismo error con mi madre, o con mis hijos, o con mi mujer. ¿Y tú es habitual que entres a tu espectáculo de una manera y salgas de otra? ¿También? ¿Con otra energía? Bueno, salgo transpirando completo. Ya, eso en el plano... Los atuendos que uso son bastante calurosos. Salgo también muy cansado. Tengo 66 años. Llevo 46 años en este oficio que es mi vicio. Y obviamente arriba del escenario uno necesita no solo el talento, también necesitas mucha energía. Por eso siento que hay tiempos y espacio para realizar ciertas cosas a ciertas edades. Esa es una de las razones por qué decidí no volver nunca más al Festival de Viña. Ya lo dije una vez y volví después de 20 años. Pero eso fue por otra razón, porque me convenció Gonzalo Bertrán que había que cerrar un ciclo, que nacía un siglo. El año 2000 fue. El año 2000. Claro. Y para mí fue un reencuentro con ese público y fue maravilloso. Y sentí que fue bueno, pero lo hice porque sentía también que en este trabajo uno tiene que hacerlo con dignidad. Y a veces hay un trato muy... ¿Vejatorio? Déspota. ¿Déspota? Y eso también me afectaba. Déspota contigo, en este caso. Con todo, con lo que veía con también, los artistas, con la forma del trato. El chileno en esencia es un tipo muy agresivo. Generalmente todos son muy agresivos. Coco, ¿alguna vez te ha pasado que tienes una dificultad en leer a la sociedad de tu tiempo? Estamos hablando de 46 años. Habrá pedidos que son más fáciles de leer que otros, donde la obviedad, lo que es evidente, valga la redundancia, lo es, pero lo que cuesta tanto entender. Me imagino de la pasada de los 80 a los 90, un Chile en dictadura, un Chile con democracia. La pasada de los 90, el cambio de siglo, la tecnología, la innovación, bueno, no entiendo nada. ¿De qué tengo que hablar ahora? La gente de mi generación, yo creo que nuestra generación fue una de las generaciones
más golpeada por los cambios. Pero nosotros somos personas que estamos altamente preparadas para los cambios. El ser humano puede modificar la naturaleza, puede vivir en la Antártica y puede vivir en el desierto, y puede estar en la luna, y el ser humano se adapta a muchas cosas. Y nosotros estamos preparados para los cambios. La vida en esencia es un permanente cambio, día, noche, invierno, verano, oscuridad, luz. Sí, por lo tanto, uno que es parte de la naturaleza tiene que estar altamente preparado para los cambios. Solamente vamos a heredar la tierra a aquellas personas que estemos dispuestas a los profundos cambios. Aquellos que se sientan macanudos con el título, el cargo o la cuenta bancaria que ostentan, que sean felices. Pero para enfrentar un mundo que ya no va a existir. Y en tu caso en particular, cuando tienes de entre todos estos seres humanos la responsabilidad, la responsabilidad de entender algo más que nosotros no entendemos. Por lo menos yo lo veo así. Yo entro a uno de tus espectáculos y soy de esos que tú describes, que son los que entran y que, no había visto nunca esto desde este prisma. Claro, mira, tienes si le podemos explicar a la gente, yo puedo estar contando una verdad, decirte, mira, este libro se llama Más allá del humor, tiene una portada dibujada por Balmes que va en multicolor. Y yo que estoy, por eso te hablaba de perspectivismo. Entonces, mira, de lo que tú me estás hablando, Coco, creo que me estás mintiendo, porque no veo ninguna portada multicolor, solo veo azul y una persona que está de espalda. Pero ¿de qué espalda me estáis hablando? Si ese no es el porte, ni tampoco podría caber un dibujo ahí. Porque eso no creo que tenga yo más de 15 centímetros. ¿Cómo que 15 centímetros? Si es mucho más lo que mide. ¿Te fijas? Cuando tú trabajas en el humor, tú tienes que tener la percepción que puede tener un arquitecto frente a un plano. Un arquitecto en un plano puede leer volumetría. Para el que no es arquitecto ve puras rayas. Sí, claro. No se las imagina. Sí, claro. Lo mismo pasa cuando uno trabaja desde el humor. Yo puedo construir cosas a través de mirarlas de diferentes formas. Por eso lo primero que hice fue abrirme por la mitad y saber cómo funcionamos. Nosotros los seres humanos somos seres que vivimos un modo social. Y al vivir un modo social, construimos una memoria que se llama memoria ontogénica, que es donde guardamos la historia de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia vida. El cuerpo, ¿eh? Claro. Por lo tanto, si yo crecí en un mundo lleno de cariño, de afecto, me enseñaron a dar mis primeros pasos, me enseñaron a hablar, empecé a aprender, pero todo era con cariño y afecto, y luego yo crezco y empiezo a ser competitivo en la clase, contestando o discutiendo con algún compañero, contestándole al profesor. Después salgo del colegio, entro a la universidad, más presión. Luego salgo de la universidad, más presión porque tengo que cumplir metas, porque si no cumplo las metas, capaz que me lo metan, entonces anda tenso el día entero. Obviamente esa memoria ontogénica, al ver ese cambio sustantivo, va a cambiar su estructura, y al cambiar la estructura tú vas a empezar a sentirte mal. Y si no escuchas a tu cuerpo te vas a enfermar. Por lo tanto, lo que obtenemos del vivir, sean cosas positivas, negativas, éxitos, fracasos, amores, desamores, depende directamente de cómo tú te vincules con el otro y qué preferencia tienes con los otros. ¿Puedes ser feliz? Claro que puedes ser feliz, pero busca gente que también tenga el deseo de tener una disposición similar. Yo no podría vivir solo. Hay gente que le gusta viajar sola. Y las personas que luchan en la vida por trabajar solos, lo único que logran es llegar más rápido donde quieren. Pero el que trabaja acompañado llega mucho más lejos. ¿Más feliz? Más feliz porque puedes ir teniendo distintas ópticas, porque te pueden levantar en el momento del caminar donde tú de pronto te vences, te desmoronas. Y ahí va ese mismo grupo que te está ayudando. Y eso mismo pasa en el trabajo. Yo cuento con un grupo humano con el cual yo logro realizar
de manera efectiva lo que quiero. Cuando tú luchas por ser efectivo, empiezas a entender que lo eficiente y lo eficaz es hasta por ahí nomás. El dinero no se llama dinero ineficaz. El dinero no se llama dinero ineficiente. Se llama dinero inefectivo. Y si así se llama el dinero, porque es altamente efectivo. Hay un billete, tú no vas a decir, voy a ver si esta hueá tiene respaldo, ¿no? Claro. No, ahí está. Ahí está. Incluso hay un dicho muy chileno. Platita en la mano, potito en la arena. ¿Platita en la mano, potito en la arena? Sí, es alta efectividad. Entonces, ¿por qué no copiar al dinero? En el sentido de que tiene alta efectividad. De su efectividad. Efectividad. Y en el trabajo yo creo que nosotros tenemos, sobre todo tú eres actor, y vas a entender mucho mejor lo que trato de explicar. Cuando uno trabaja en esto tiene que tener alma de clínica de urgencia. Tú no puedes dar explicaciones. No se dan explicaciones. No. Es instantáneo. No. Es como cuando tú vas a un matrimonio y te ponías el mejor traje para ir al matrimonio de un sobrino tuyo y viene la paloma y te caga aquí. Y era de alpaca, lo lavaba, ya te cagó la paloma. Llegaste con el terno cagado, no hay explicaciones. ¿Qué hago? Qué buen ejemplo. Claro. Qué buen ejemplo. Entonces, qué buen ejemplo. Llegaste con... No, bueno, llegó con un terno cagado. No, es que lo que pasa es... No, llegaste con un terno cagado. Punto, chao. ¿Ah? Así no, eso pasa no se hace. Lo mismo en el eso espectáculo. No el espectáculo tú no puedes dar explicación. Coco, ¿y cómo te explicas Chile hoy día? ¿Desde qué prisma analizas a Chile hoy? Yo siento que hoy día hay una energía diferente. Y siento que esto tiene que ver algo también con los cambios que estamos viviendo de era. De universo, digamos. Claro, y también tiene que ver con la juventud. La juventud se está preparando para esta nueva revolución del conocimiento y de la tecnología. ¿Sientes que por ahí viene la nueva revolución? Yo creo que ahí viene. Porque el grave problema que siento que tuvimos fue que no estábamos nosotros preparados para la revolución comercial. Claro. Nunca el chileno vivió una obsesión tan grande por generar dinero. Había que el paradigma era producir a como diera lugar. Y ojalá productos masivos, de alto consumo para poder generar mucho dinero y así tener mucho poder. Y lo lograron. Y además podían seguir produciendo incluso hasta con cesantía. Lo que no calcularon es que con cesantía no se puede consumir. Entonces muchos se desplomaron. Y al desplomarse, enloquecieron, porque los números eran rojos. Necesitábamos ganar dinero. Por lo tanto, presionaron a esos profesionales formados en universidades chilenas para que vieran las 1001 del doctor Merengue, buscar todos los resquicios legales, engañitos, colusiones, efectos cascada, mariconadas, para lograr obtener números azules. Porque así se les enseñó. Solo a ver números, no a ver valores. Entonces se volvieron locos. Y así, este país también vivió otro cambio sustantivo. Perdió la ética. Y al perder la ética, hoy día no tenemos confianza en nadie. Desconfiamos de nuestra propia sombra. Todo es peligroso. Eso está visto de una forma exagerada, si tú quieres. Pero no es una forma errada de mirarla. Y de haber sido hijos del desarrollo y de haber sido hijos de los beneficios que generó el dinero, hoy día nos hemos transformado en huérfanos de la inseguridad. Estamos llenos de rejas, de alambre, electricidad, cámaras. De la prosperidad pasamos al infierno inmediatamente. Y eso es preocupante. Pero tengo la confianza que van a ser los jóvenes los que nos van a salvar.
Estaba pensando si la agresividad que tú mencionabas a propósito del trato que reciben todos, entre otros quienes nos dedicamos a esto, digamos, pero si la agresividad estaba relacionada con lo que estás describiendo ahora, me imagino que sí. Esa actitud agresiva de no estar preparado para la revolución comercial que tú dices. Antes, tú dices el país en desarrollo, claro, nosotros antes exportábamos también, exportábamos poetas, premios Nobel, poesía, claro. Exportábamos ideas al mundo por la revolución en libertad, primero gobierno socialista, no sé, estén de acuerdo o estén en desacuerdo, pero esa era la realidad de Chile, pues. Entonces, experimentos sociales. Pero ahora la realidad es yo mucho, no hablo de mejor ni peor, te digo que ha cambiado. Y para eso uno tiene que estar totalmente preparado para esos cambios. Y es difícil, pero nunca he entregado la esponja o tirado la esponja, como tú dijiste recién. Eso. Yo siento que hay mucho por seguir diciendo y haciendo. Terrícolas corruptos pero organizados, una mirada cenital. Ajá, a propósito del prisma. Claro. Que ponís acá. Entonces, el tipo ve desde arriba y no entiende por qué es un extraterrestre. Pero en el fondo soy yo mismo el extraterrestre, puesto que no reconozco el país donde vivo. Cuando yo tenía todas las respuestas en mi vida, alguien me cambió las preguntas. Fui educado bajo la dictadura de mis padres, enfrentado al anarquismo de mis hijos. Nunca he podido mandar yo. Todo fue fuerte. Yo te dije, fue una generación que vivió cambios muy grandes. El velcro mató al Cerre Clair. ¿El velcro? Claro, pues, en esa época cuando el hombre llega a la luna tenía que buscar otro modo de solución rápida. Entonces, esos fueron cambios, cómo cambió las texturas de los trajes, de los géneros, todas estas fibras nuevas que han salido, todo ese desarrollo es increíble. El agarrar un aparatito como esto y estar comunicándote con tu hijo en Nueva York, es algo que no me lo podría haber imaginado, aunque hubiese visto bajo el prisma del humor las mil y una, no podría haber llegado a entender esto. Claro que esto está hecho para anglosajones, sí. Fíjate bien cómo lo tenés tú, ¿eh? Sí. Esto te faltó pasarle la limpieza así por el pantalón. ¿Te has fijado que, claro, esto es un teléfono touch, pero está hecho para anglosajones. ¿Por qué? Porque tienen otra formación, otras costumbres. No para un que come sopaipilla con la mano, churros, berlines, papas fritas, y después pega la marcada, porque eso te queda así. Un pedazo de pizza. Joder, qué vergüenza. No, lo que pasa es las explicaciones. Lo que pasa es que venía entrando. Claro, la explicación. No había lavado las manos. No, lo que pasa es que... No, lo presté. La culpa, nadie se la quiere echar. Eso es lo bueno también, trabajar en equipo. Ajá. Porque le podéis echar la culpa al otro. Le voy a echar la culpa al otro. Si no hablís conmigo. Pero todas las cosas que uno puede observar desde arriba fue lo que me inspiró para hacer este espectáculo que realizo hoy. Este es un extraterrestre que después se confiesa frente al público. Dice, no, yo no voy a seguir representando a este personaje porque no estoy de acuerdo con lo que hace y dice. Porque el extraterrestre también entra de modo violento, dice, no teman, terrícolas. Somos ¿cómo se llama? Somos hermanos de la... Ay, ya no me acuerdo cuánto dice. Embajadores de la paz. Embajadores de la paz. Y nos hemos hecho presente para salvar al planeta Tierra y también a la humanidad en estos momentos de cambio y limpieza. No deben de temer. No hemos venido a abducir a nadie ni a venderle mangueras por el culo para ver cuál es vuestra estructura. Tampoco queremos gobernar vuestras mentes y tampoco intimidarlos. Pero eso sí, somos más sapos y hocicones que la cresta.
Sabemos perfectamente quiénes son cada uno de ustedes a través de las ondas vibratorias que emiten vuestros propios cuerpos. Son como la huella digital para nosotros. Los tenemos detectados, señores. Blancas palomas. Entonces ahí una de las cosas que se pregunta al extraterrestre, ¿por qué se hacen llamar chilenos en circunstancia que en su propio escudo nacional se hace representar por un huemul y un cóndor? Figúrate, un cóndor. Y un huemul, ambos en... ¿Quién de los que está aquí presente en su puta vida ha visto un huemul? Ni embalsamado, nadie sabe cómo son los huemules. Y lo ponen casi el porte de un caballo con una coronita en la cabeza, como diciendo estamos en extinción. Más que el huemul parece Bambi Gay el huemul. Y por el otro lado el cóndor, el ave voladora más grande del planeta, pero carroñera. La que la escogieron bien para autorrepresentarse, este espíritu alpeo, rasca, chato, delincuente, pedestre, tercermundista, facilista frente a todo. No, weón, salir a cazar es mucho huevo. Mejor que la pieza esté muerta. Aunque usted podría, si yo me sirvo un poco, me voy. Los americanos escogieron al águila 5 veces mejor que un cóndor. Menor. Pero una ave de rapiña. ¿Y cómo la pusieron? Con las alas abiertas, en posición de ataque. ¿Cómo ponen al cóndor? Ají, bata, bata, ají. Como preparándolo para cajero de ajo. Si se hacen representar por un huemul y un cóndor, no pueden llamarse chilenos. Más lógico que se llamen hueóndor. Hueóndores. Ahí decide sacarse la careta y... Bueno, y se tira algunas tallitas políticas que no las voy a contar ahora. Pero es pesado el análisis igual, ¿ah? Si es la pura verdad. Si los símbolos no son inocuos, po. No son inocuos. Igual hay un cóndor, es carroñero, uno los quiere mucho, uno los protege, obviamente. Y llora mares cuando los pueden salvar y después los echan a volar de nuevo en la cordillera, ¿no? Puta. Pero es verdad, pues, y los símbolos no son inocuos, po. Dicen mucho, y efectivamente el cóndor es una ave carroñera que está con el huemul probablemente esperando a que fallezca el huemul para comérselo. Por eso está contado de esa forma. Y bueno, ahí el tipo al sacarse las máscaras y todo empieza a contar su vida desde el minuto que empieza a envejecer. Los cambios físicos que va viviendo, las experiencias que me tocó en vida vivir. Yo después del 27 de febrero del 2010, al día siguiente, me llaman de la clínica Las Condes para avisarme que me habían detectado un infarto al fémur. Yo pensé que me estaban guayando. Infarto al fémur. El médico me dice, ¿qué se extraña? Si el hueso también es un tejido. Y si este tejido necesita estar irrigado por sangre, si cesa la irrigación, obviamente ese tejido muere y al morir se crea una necrosis. Por eso te estamos amputando parte de tu fémur. A 5 centímetros de la rodilla, metiendo parte importante también de tu cadera. Pero no te preocupes porque todo eso va a ser reemplazado por metal. Ese como el quería que me cremaran y ahora me van a vender al kilo los huevos. Tú podés ir encontrándole... al kilo. Claro. Tú podés ir encontrándole toda la parte graciosa a lo que te está pasando. Sí. Porque también es inesperado. El chiste siempre funciona cuando la predicción se cae. Ah, va para allá. No, va para otro lado. Exacto. Entonces, cuando falla la predicción es cuando te pilla por sorpresa algo. Y eso es lo que te hace reír. Muchas veces se cae tu abuela, weón, de la escalera, weón, y primero te reí, después la parás. ¿Qué le pasó a abuelita? Y te dio risa, nunca esperaste que le fuera a pasar algo así. Auxilia bien, en ese caso, ahí me está... Claro, una risa nerviosa. Sí, pero claro. Te está auxiliando, está auxiliando. Sí. Hay una cuestión... Pero el porrazo se lo forró igual. Se lo forró igual. Y fue gracioso, porque nunca había visto a mi abuela rodar de esa forma.
Esas son las cosas que... Nunca te has reído de nadie con nombre y apellido, que yo recuerde. No, no, porque siento que eso es complicado. Puedo nombrar a algunas personas, pero por las cosas que han hecho en el minuto, pero no agrediéndolo a él, sino que lo que pasó o lo que hizo. Una relación que haya hecho... Tiene alguna relación el monólogo con lo que la persona hizo, pero no... Pero nunca... No. Que se hizo más frecuente con el tiempo. No sé si en las rutinas de humor, pero en el humor que uno empezó a ver después, creo que de mediados de los 90, 2000 para adelante, se empezó a hacer habitual. Nombrar con nombre y apellido a tal o cual, ¿no? Bueno, ahora hay cambio y hay muchas personas que... Pero no es de los 90, ni de los 80, ni de los 70. Antiguamente se hacía exactamente humor político y humor que denunciaba a ciertos personajes conocidos y funcionaba exactamente igual, bien igual. La revista Topaz, me acuerdo. La Topaz, claro. Iban las caricaturas de cada uno de los políticos y todo lo que pasaba con ellos. Pero por ejemplo, un caso el que más tengo fresco, porque no sé si llegó a tribunales, no creo, pero sí fue objeto de cartas a los diarios y toda la cuestión, el humor de Daniel Alcaíno, que interpreta ahí el Copuchento y que se refiere a un periodista de Canal 13. Canal 13 reacciona y dice, me pareció una falta de respeto, usted no debería... Ahí hay un humor dirigido ahí con... Me parece que eso es más habitual en algunas rutinas de los humoristas más recientes. Todo es legítimo dentro del humor. No hay un límite. Yo creo que no. No hay límite. Es el único camino que nos permite decir en broma lo que en serio nadie te aceptaría. Pero también muchas veces cuando el criterio está mal empleado, muchas veces tú puedes herir. Y también el humor también sirve para desprestigiar. ¿No has tenido nunca esa tentación, Coco? No. Ni siquiera por enojo. No. ¿Te enoja? No, sí, yo también sufro los mismos problemas que sufre todo el mundo. Pero yo le doy más importancia al presente. Al aquí y a la hora, eso es lo que más me importa. ¿Y siempre fue así, Coco? No. Ha ido cambiando desde que he ido también cambiando en mi modo de vida. Hay muchas cosas que hoy día ya no puedo hacer, que sí podía hacer antes. Por los años. Por los años. Entonces, me he inspirado para este nuevo trabajo que pienso hacer, y creo que va a ser el último. Se va a llamar El Chaplín Cojo. Este Chaplín Cojo es un humorista que tiene pasión por lo que hace, y vive la vida desde el humor, pero cubre solamente eso. Y ese talento solo no sirve. También hay que tener toda una, como te dijera, toda una infraestructura que, así como las bebidas vienen en envase, el Nescafé viene en envase, así como vienen muchos productos en envase, que los presenta mejor y a la vez sirven como protección. Yo creo que así también uno tiene que actuar en este trabajo. Mi envase era el teatro, me protegía y me presentaba mejor. Hoy día me fui de la mano de la tecnología y puedo hacer lo mismo que tenía en el teatro, pero hoy día lo puedo hacer en el lugar que yo quiera. Puedo ser itinerante, puedo volver a mis raíces, pero he formado un equipo que sirve para también proteger de buen modo lo que hacemos. ¿Y por qué cogía a Chaplin? Este tipo cae en dos grandes problemas: alcoholismo, drogadicción, y un tipo que no controló nunca los amores. Por lo tanto,
Si había que casarse, se casaba, después se iba. Si había que rejuntarse, se rejuntaba. Si había que... simplemente era por el momento. No tenía inteligencia emocional, le dicen hoy día. No había inteligencia emocional. Era feliz así a su modo. Y eso al final lo hace cojear permanentemente en todo lo que emprende. ¿Y cómo llegas ahí, po? Tiene que haber algo muy personal. No, eso... Tuyo en ese personaje. No alcanzo a reconocer ninguno, ni drogadicto, ni alcohólico, ni... El hecho de haber trabajado 46 años en esto me ha hecho ver muchas realidades distintas. Yo partí en este trabajo cuando era bebete, yo tenía... A ver, el Festival de Viña salí con 24 años de edad, pero previo a eso ya estaba presente en la universidad contando chistes, en el colegio, después en el lugar de trabajo. Siempre estaba en ánimo de fiesta. ¿Tú qué le hubieras dicho no sé cómo se le dice hoy día, pendejo de 24 años que se va a ir a parar a la Quinta Vergara? Nadie me creyó. Cuando yo le dije a mis viejos me voy a Viña al festival, pensaron que yo estaba bromeando. Podemos hablar de eso a la vuelta de este corte, Coco. De eso y más. Vamos con Coco Legrand. Esto es Más Vale Tarde, vamos y volvemos. Gracias. Pero forma. Seguimos hablando con Alejandro González, Coco Legrand. Estábamos en Kosciuszko recién, en Mississippi. Kosciuszko. Mississippi, Estados Unidos, también estudio allá. Pero antes del corte habíamos quedado en... pendejo, 24 años. Subiste al escenario más importante de Chile. La Quinta Vergara. Sí, que no había nadie. Mis viejos no me creían la primera vez cuando le dije, voy al festival a actuar. No, pero vas a ver el festival. No, voy a ir a actuar al festival. No podían creer. ¿Cómo llegaron a ti, Coco? La historia te la voy a hacer bien breve porque fue como Caldovit. Después concentrado. Y como decía la vieja, esa que decía, bien saladitos los bombones que me trajo, mi amor. Bien saladitos los bombones que me trajo. Pero agradecida, pues si los trajo. Por la atención. Claro, la atención, si los trajo. Mira, yo partí de la siguiente forma. Yo conocí a Alfredo Lamadrid en la Universidad de Chile. Él estudiaba periodismo. Yo estudiaba diseño industrial. En la Escuela de Bellas Artes. ¿Me gusta Bellas Artes? Pero la especialidad era diseño industrial. Entonces, nos conocimos en primer año. Me dijo, ¿tú qué haces? Soy humorista. Bueno, si eres humorista, me reí. Me largué a contarle tonteras. Me dijo, ya, ¿tú qué hay para esta noche? A la fiesta. Esa época no se pintaba a nadie, no se le rompía la ropa, no le tiraban vinagre a nadie, sino que era una bienvenida a los que iban llegando, a los nuevos. Un mechoneo. Entonces era una bienvenida, por lo tanto era muy agradable. Y uno tenía que mostrarse con algún talentillo que tuviese. Algunos bailaban, otros recitaban. Las credenciales. ¿Quién es usted? Claro. Entonces le llamó la atención y después de mucho tiempo nos encontramos en Arica. Yo ya estaba trabajando en Citroën. ¿Estabas en la sala de prensa? Sí, sala de prensa. ¿Estás bien informado? Sí, pues la sala de prensa de la Citroën en las fábricas que quedaban en Arica. Pues, sí, la armaduría. Es que es muy impresionante. Y la sala de prensa, no, que fue periodista, no, sala de prensa haciendo autos. Los estampados. De los estampados metálicos. Bueno, y llega Alfredo a cargo del ¿cómo se llama esto? De estas fiestas que se hacían previo a los partidos cuando jugaba la Chile con Colo-Colo en las universidades. Claro, se conocían como los clásicos universitarios. En los clásicos universitarios. Entonces empecé yo a hacer algunas imitaciones. Imitaba la voz de Jorge Alessandri Rodríguez. Se la dejaba grabada. Y es por esto digo y expongo con voz clara y afirmativa. Entonces, ¡ah! La voz era igual. Entonces me dijo, tú te quedas ahí. Y hacíamos algunas
grabaciones con esta voz y después los que estaban abajo hacían la interpretación de toda esta conversación. Era muy divertido. Y nos encontramos nuevamente en Arica y él me dice, bueno, ya estoy titulado, estoy trabajando, yo creo que tienes que ir de todas maneras a Santiago. Me dijo, viste el gran éxito que tuvo Bigota Rossetti, tú puedes también hacer algo similar. Sí, pero él está con todo el éxito, y con Bigota nosotros nos conocíamos de cabros, habíamos participado, habíamos viajado a Perú, Lima, Perú, ganamos los 2 premios en los festivales de allá. Había un premio que se llamaba Premio Erla, que era un premio que se entregaba en los festivales que hacía la Universidad de San Marcos, antes que cayera en uno de los terremotos. Ahí alojábamos y ahí se hacía un gran festival. Y muchos de los artistas que posteriormente fueron conocidos, cantantes, grupos musicales, nacieron en esos festivales de colegio. Y yo siento que eso también fue lo que me estimuló. Y nos encontramos a otra edad, con otros sueños, y es Alfredo el que me dice, bueno, ¿por qué no pruebas? Yo era joven. Mi gran capital era eso, la juventud. Y además tenía mi green card. Así que, podía volver rápidamente. Claro, claro. Y recuerdo que cuando me retiro de Citroën, obviamente el primer reto vino de mi viejo. Bueno, me imagino. En esa época dejar un trabajo había que ser, pero el emperador de los imbéciles para hacer algo así. Eran tiempos difíciles. Eso no lo consultaste con nadie, no lo consultaste con tus viejos, no. Inmediato, porque era algo que siempre me apasionó hacer. Y ya habías cumplido además con estudiar diseño industrial, sí, estudiaste otra carrera. Había cumplido con lo que tenía que hacer y quise rápidamente hacer lo que me gustaba hacer. Te subiste, no hubo dudas, partiste. Y partí. Y Alfredo me recibe en Santiago y me dice, te voy a llevar a Canal 13. Y me lleva a Canal 13 y me presenta a don Francisco. Y don Francisco había sido vecino mío desde que yo tenía 7 años. ¿Qué cosa? Digamos, una casa por medio. Entonces, ¿te conocía? Chiquitito. Pero claro, desde chico, pero si no, la familia, todos nos conocíamos. Entonces lo saludo y ¿qué estáis haciendo acá? No, es que yo soy humorista. ¿Cómo humorista? ¿De cuándo? ¿En qué minuto? Bueno, claro. Te habrá visto jugar en la calle, a la pelota, en la vereda. René, tal vez el hermano menor de don Francisco, de Mario, tenía más conocimiento de lo que yo hacía, de las tonteras que hacía. Y bueno, ya hago una leve rutina, le parece bien a Mario y me invitan a Sábado Gigante y él me bautiza como Coco. ¿Por qué? ¿Por alguna razón especial? No sé, ¿cómo le ponemos Coco? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos Coco? ¿Le ponemos? ¿No interviniste en eso? No, nada, pero me pareció muy acertado el nombre, porque es un nombre que se queda fácil. ¿Te habían dicho Coco alguna vez? Nunca. Yo me llamo Alejandro. Uy, sí, pues, a los Jorge le dicen Coco. A los Jorge, claro. Pero yo así... ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Coco. Y ahí... ¿Y tú muy dócil? Sí, era más guainita. Es que el nombre, la verdad que no era algo que me preocupaba mucho. Pero en términos generales eran las reglas del el apellido de este nickname o este sobrenombre o seudónimo artístico, como queramos decirlo, yo pedí en ese minuto que llevara el apellido de mi madre, Legrand, en agradecimiento por todo lo que ella hizo desde mis inicios. O sea, eras Coco Legrand desde ese momento. Y además porque de esa forma seguí una tradición que la implantó aquí, ¿cómo se llama? Manolo González. González era el apellido de materno. la mamá, el apellido de la mamá.
Entonces, y quedó bien porque era como medio francés, Coco Chanel, Coco Legrand. Soy le plus terrible enfant du Paris. Sí, claro, no es elegante. Qué Elegante, Coco Legrand, de otro pelo. Pero ¿y cómo reaccionan en tu casa? ¿Qué dice Amado? Bueno, cuando salgo en el festival y ven la respuesta del público en esa época, se hacía ver muy noche. Pero se televisaba solamente la noche. Sí, pero la pregunta que tengo es si te estabas jugando en el Festival de Viña, a final de cuentas, estabas haciendo un homenaje a tu mamá, a Coco Legrand también. Si también te estabas jugando no solamente el favor del público, sino el favor de tu papá y de tu mamá en la casa, de aceptar que Alejandro, que renunció a la Citroën, se dedique al humor. Sí. ¿Te la estabas jugando? Pero me la estaba jugando plenamente. Sí. Y cuando terminé esa noche, me fui a la calle Valparaíso, estuve sentado un rato en la plaza y subí al departamento, al departamento de mi abuela materna, 10º piso. La mamá de sí, Raquel. Entonces me dijo, ¿te vas a quedar a dormir acá? No, le dije, acabo de recibir un llamado. En esa época no habían celulares. No, pues. Pero sí teníamos el otro sistema antiguo que también funcionaba. Y recuerdo que mi viejo me dijo, quiero que te vengas inmediatamente para acá. ¿Pero por qué? Quiero que te vengas inmediatamente para acá. Me dijo, quiero hablar contigo. Y me devolví. Me devolví a Santiago. Y cuando llego me recibe en la casa de modo muy cariñoso y me invita a que pase al escritorio de él. Tenía un escritorio, esos escritorios, siempre, claro, ahí era como que te invitaran a los baños turcos. Claro, ahí se transpiraba. Así que siéntese, por favor. Y el escritorio. El escritorio es el lugar más serio de la casa. Entonces, el viejo en eso era solemne. Sí, po. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Bueno, y me empezó a hablar claro y directo, así como escupo de guanaco. Directo. Y una de las cosas que recuerdo me dijo, en este minuto te cambió la vida. Todo es distinto hoy para ti. Desde la determinación que vas a tomar de aquí para adelante, como también hasta lo familiar. Van a empezar a nacer miles de tías, miles de tíos, miles de amigos de tu papá, miles de amigos de tu mamá. Te va a cambiar todo. Todo te va a cambiar. Ahora tienes que tener fortaleza en eso. Y ver qué es lo que quieres proteger. Él entendía muy bien lo que estaba pasando. Sí. Me ayudó 2 veces. Pero es que eso es fundamental. 3. Porque seguramente aparecieron las tías y los tíos y los primos. Bueno, claro que sí, yo estaba... Todo lo que te dijo se cumplió. Claro. Yo estaba bien asesorado. Cuando te vaya bien, me dijo, apaga todas las luces para que crean que estáis mal. Po. Así se llegan a tocar, ni te van a tocar el timbre para pedirte nada. Dicho y hecho. Y cuando estés mal, préndelas todas. Pero como vaya a estar mal, no vaya a tener ni uno para dar, pues así que vaya a quedar feliz la vida igual. Pero muy pragmático, ¿no? Además muy... Bueno, tú dijiste, pues, ahí está. Claro y preciso como escupo de guanaco. Y la tercera vez también fue muy directo, cuando muere mi hijo Nicolás. Obviamente fue un golpe tremendo. Volviendo a Estados Unidos, porque yo me quise arrancar, yo dije, arrancando me voy a solucionar todos mis problemas. Pero me olvidé de los 5 sentidos. Y si bien es cierto, nadie me saludaba para recordarme la muerte de mi hijo, no menos cierto era que mis sentidos me lo hacían recordar.
olía un emulsionado y me largaba a llorar. Veía un pañal o unos zapatitos chicos o veía un niño y me desplomaba. Entonces, recuerdo esa vez escribí una cosa muy ácida, cáustica, que las hojas las encontró mi mujer y me dijo, esto supongo que no lo vas a hacer en público porque tú estás preparado para hacer reír, no puedes escribir esto para tu público, si estás haciendo eso estás equivocado. Y le encontré razón a sus palabras, pero igual yo tenía un dolor que necesitaba expresarlo escribiendo. Y no sé de qué era lo que me quería burlar. Y cuando llego a Chile, vuelvo a ir a hablar con mi viejo, y mi viejo me dice, bueno, yo le cuento todo esto, toda esta sensación de angustia, de odios. Y el viejo me dice, mira, tienes dos posibilidades. Una es pegarte un balazo y la otra es no hacer nada. Y esto que parecía cantinflesco tal vez, fue una respuesta muy buena, porque hasta una patada en el culo te hace avanzar. Y eso fue un impulso que me dio para hacer que las cosas sucedieran a favor mío. Y recuerdo que me ahogué en trabajo. No miraba nada más que el trabajo. Todo era trabajar. Sin ningún afán de riqueza, sino que de poder echar a andar la cabeza y despejarla de muchas cosas. Cuando me pasa esto, había vivido también otros terremotos fuertes. Había perdido mi primer matrimonio. No pude ver el crecimiento maravilloso de los hijos al día a día, al minuto a minuto. Entonces todo eso fue decisivo para tomar una determinación tan drástica como volcarme 100% al trabajo. Y de pronto, sin saber cuánto tiempo había transcurrido, empieza todo a florecer, todo a ser de otra manera. Nace mi hija María José, sin saber ni yo ni mi mujer que estábamos a puertas de ser padres de nuevo. Y de una hija. Ahí salí corriendo, yo fui a ver el parto y salí corriendo, no respeté nada, pero fue tan... Y ahí agradecí al Ser Supremo, al mismo que en algún minuto le mostré los dientes, le agradecí y le pedí perdón y le di gracias por seguir amando. Y si bien es cierto, el dolor no muere y permanece siempre, hoy día hay una atenuación en el espíritu. Y ahora nació un nieto, y ese nieto tiene los rasgos casi iguales. Mira, te estoy hablando y se me pararon los pelos del brazo, porque los movimientos, la gestualidad, me recuerda a todo. Entonces, Nicolás. Este es un segundo tapaboca del Dios amor. Entonces, todas esas cosas también me cambiaron la geografía de piso. Y empecé a mirar con otros ojos, a darme otros tiempos.
Y como te lo dije anteriormente, a creer en el aquí y en el ahora. No podemos permanecer siempre presos en el pasado, odiando las cosas que nos dolieron, maldiciendo al otro por la traición. Y tampoco me proyecto en el futuro porque no tengo idea si saliendo de acá me va a venir un infarto al corazón o no. No me interesa, porque acá, todo... te dicen que viene otro nieto en camino, otra nieta en camino, ahora, saliendo de aquí. Bueno, estáis bien enterados, claro que sí, viene otro nieto. Viene otro nieto en camino, ¿eh? Este es el hijo de Matías. Y también va a ser otra felicidad tremenda. Aquí y ahora. El aquí y el ahora. Para poder entender mejor, porque todo pasa en el ahora. El ayer también pasó en el ahora. También pasó en el ahora. Por eso démosle tiempo y démosle paz al aquí y a la hora, al hoy. Los míos... Yo me preparo para pasarlo bien. Yo me vine a pasarlo bien contigo aquí. Yo sabía que... Lo hemos hecho bastante bien, está bien, a cagar la risa. Y me he emocionado mucho, es muy emocionante escucharte hablar sobre tu biografía en todos sus aspectos, pero especialmente, bueno, yo soy papá también de una niña y entiendo lo que es que llega una niña al mundo. Lo que estoy entendiendo también, me imagino, po, cuando se vive aquí y ahora, no hay miedo, po. No hay miedo. Miedo no, pero sí también uno trata de estar cubierto. Yo siento que mi familia es el muelle solidario, los amigos, el grupo humano con el cual trabajo. Y así me gasto la vida. Y cuando estoy libre salgo a andar en moto. Después de haber viajado por todo Chile, tengo el mismo tic que tienen los carteros. Después de trabajar salen a dar una vuelta. Claro, salen a dar una vuelta. Y como es un vehículo maravilloso, de un desplazamiento rápido, tú en corto tiempo te vas encontrando con distintos tipos de gente, con distintas geografías, con distintos paisajes, y te reconocen y hay siempre un acto de cariño. Entonces ahora me siento colmado de afecto. Por eso dije en un comienzo que era un triste con vocación de alegre. Hoy día es la vocación de alegre la que me mantiene en el estado en que me ve. En parte de tu vocación la has compartido con un equipo al que has destacado también, no solo ahora, sino que a lo largo de esta conversación, dentro de los cuales también está alguien que vimos en la nota al comienzo, su amigo y actor también, Jaime Azócar. Vamos a ver qué tiene para decir. Que la muerte de un hijo es una cosa que nunca la borras de tu corazón, de tu cabeza. Aprendes a vivir con el dolor. Y yo creo que este hombre ha aprendido a vivir con el dolor. Y es admirable, porque es un aprendizaje que él solo hizo. Y eso nadie te lo enseña. A vivir con dolores es una cosa que te engrandece. Y este hombre, yo lo admiro por eso, había cumplido un año. Es una cosa muy que no se puede explicar, no se puede describir, creo yo. Y este hombre ha aprendido a vivir con el dolor, igual su mujer, la Magdalena. El incendio del teatro fue una cosa que puede pasar y no pasa, pasó. Por suerte lo pagaron. Llegaron los bomberos a tiempo. Pero lo admirable de aprender a vivir con dolores es una cosa que te enaltece y te hace mejor ser humano, creo yo. Es lo que yo pienso. Todos vivimos con dolores. Hay gente que lo supera y hay gente que no puede vivir con no supera nunca el dolor y el dolor tienes que asumirlo y hacer tu vida. Me llamó la atención a propósito de lo que está diciendo de vivir con el dolor.
Porque tú situaste la memoria en el cuerpo. En el cuerpo. No está en la mente, no está en el, no sé, pues en la cuchara, en el alma, está en el cuerpo. Y cuando te refieres a la muerte de tu hijo, dice, te refieres a estímulos a los 5 sentidos. Claro. Al olor emulsionado. Claro. El olor emulsionado. Y el dolor se aloja en alguna parte del cuerpo también, me imagino. Y se camina. ¿No? Lo más peligroso es cuando se concentra en la mente. Cuando se concentra en la mente. A veces se concentra solamente ahí. Y eso termina siendo espantoso. Yo fui testigo también de muchos padres que vivieron el mismo dolor que viví yo. Y eso nos movió también a crear una agrupación de padres en prevención a la muerte súbita. Porque este mal, esta muerte súbita, que es una desconexión eléctrica entre la mente y el cuerpo, fue lo que produce esa muerte. Y muchos de ellos no lo pudieron superar. Hay muchas parejas que terminaron separadas, otros que terminaron cayendo ellos en un desánimo total. Fue fuerte. Pero también agradezco que desde niño haya podido tener esta luz maravillosa para haber visto esta herramienta como algo importante para mi vida. Y a lo mejor si no hubiese tenido esta herramienta, los resultados hubiesen sido otros. Si no hubiese nacido, si no hubiese tenido la suerte de nacer en la familia en que nací, a lo mejor los resultados serían otros. Yo también creo en la suerte. Muchas veces te puede cambiar la vida abruptamente y necesitamos en esos minutos un golpe de suerte. Será muy aplicable lo que decía Amador. Amador, que es tu padre formador. Amado. Amado, perdón. Amado. Y Amador también. Amador, sí. Pero viene por Amado Nervo. Amado Nervo. Bueno, Amado, que es tu padre formador, te dijo a ti como escupo de guaná con forma clara y precisa, puedes hacer 2 cosas. Nada o pegarte un tiro. Lo que te estaba diciendo es que no te vas a pegar un tiro, ¿no es cierto? Fluya. ¿No? Fluye. Y te ahogaste en trabajo, digamos. Exactamente. No se tiñó Es una borrachera de trabajo. Una borrachera no te das cuenta, no te das cuenta lo que pasa alrededor tuyo. Le das con todo, con toda la pasión, vuelcas ahí todo. Pero además trabajas con el humor, porque si uno... si estuvieses trabajando en la fábrica, en la Citroën, en el norte, vas y te concentras en el estampado, ¿no es cierto? A lo mejor. Y te concentras en el estampado y trabajás y producís más que 100 hombres juntos, ya probablemente. Pero estáis trabajando en el humor, para hacer reír a otros. ¿De dónde sacas esa fuerza para hacer reír a otros? Eso no sé cómo ocurrió. Tal vez eso también se produjo al ver el apoyo total de mi mujer, el apoyo total de mis viejos, el apoyo de mis hermanos. Y como tenía contratos firmados, tuve que cumplirlos. Me acordé la primera vez que me tiré de un trampolín, caí mal, y cuando caes al agua también puede ser tan doloroso como caerte en moto. Y recuerdo que el profesor en ese momento me obligó a saltar de nuevo, si no nunca más vas a volver a saltar de un trampolín. Por el trauma. Hágalo al tiro. Y seguí trabajando y fíjate que eso me dio la fuerza y la gente sabiendo lo que estaba viviendo, lo que estaba yo viviendo, igual fíjate, quiso estar al lado mío y quiso verme. Y también me permitió muchas ironías y muchos fuegos. Escupí. Escupir fuego. Pero estos matices en el alma hacen bien.
porque hemos pagado muy caro el hecho de haber olvidado espíritu y sensibilidad, relegando a última importancia el hecho de que el mundo está formado por seres humanos y eso te sensibiliza. Empiezas a entender mejor, incluso hasta las teleseries, con todos sus dramas. Te pone a prueba porque es un examen que no se da frente a una comisión examinadora, es un examen que lo hace frente a ti mismo. Y hay que pasarlo. Esa comisión es jodida. Uno mismo. Es implacable esa comisión. Uno es el mejor abogado de uno mismo. Tú estudiaste en ley. Sí. ¿Viste que estoy informado también? Uy, estás bien informado. Estamos con Coco Legrand. Estamos en Más Vale Tarde, sí, estamos. Aquí y ahora. Nos vamos a ir un corte y volvemos. Espero, no sabemos. Espero que sí. Vamos y volvemos. Se dedica al vino. O sea, es vino, pues no se dedica... No sé por qué es esa relación, bueno, Madonna. Estamos al aire, estamos muy al aire. ¿Vi? Yo le dije, tenía la confianza que íbamos a volver. Estamos aquí y ahora con Coco Legrand. Estabas buscando una poesía de tu padre formador, que es una muy bonita manera de referirse al papá que te forma versus o distinguiéndolo del papá que te hizo, po. Claro. Porque el papá que te hizo te hace a ti sobrino de Gabriel González Videla. Sí. Es un presidente que se recuerda en la historia de Chile como parte de los trienios, los tres gobiernos radicales. Sí. Sí. ¿Eso tiene alguna influencia en ti? Y de cambios también. Y de cambios fuertes. Cambios a los que tú hacías referencia. El voto de la mujer. El voto de la mujer. Fue bajo el gobierno de él. Sí, claro. Las millas estas marinas. Las 200. Claro, las 200 millas marinas, sí. O 40, ¿cuánto? No sé, pero no nos vayan a quitar, vamos a quedar con 20. Ya. Sí, vamos a quedar al debe. Bueno, yo quiero recomendar más allá del humor, a propósito de los prismas, Coco Legrand, usted lo puede leer desde donde usted quiera. Fue escrito con el corazón. Hay frases, sí, que queremos recordar, que ha dicho Coco Legrand, y esta pertenece a el año, bueno, ya les voy a decir, ya, me da miedo la vejez. Terminar siendo un hombre invalidado, eso me aterra. La tercera, lo dijiste el año 2013, recién. Hace poquito. ¿La vejez es sinónimo de...? No, yo no tengo vergüenza de mis arrugas, puesto que es una muestra clara de que sí he vivido. Por lo tanto, no le tengo miedo a eso. Es la invalidez. Y tal es así que hoy día estoy preparando lo que va a ser mi casa para la vejez. Mi casa para la vejez no tiene un solo peldaño. Ninguno. Perdón, estás construyendo físicamente, no es una metáfora. Físicamente tu casa para la vejez. Sí. Una casa para la vejez. Sin ningún desnivel. Sin ningún desnivel. Ningún desnivel. Y voy a tener todas las motos ahí, pero si me quiero subir, quiero salir directo a la calle. Claro, ¿por qué no? Claro. Sí. Entonces, pero el miedo a la vejez... A quedar postrado, Que la cojera devenga en invalidez, digamos, a propósito del Chaplin cojo, digamos. Como el Chaplin cojo, así quedar abandonado de todo, perderlo todo. Ese es aterrador. La lucidez, La lucidez. ¿Cómo le llaman el alemán? Le llaman al Alzheimer. El Alzheimer, claro. Pero el que me atacó a mí primero que el alemán fue el italiano. ¿Cuál es? Franco Deterioro. Lo primero. El franco deterioro. Claro. Franco de deterioro.
Franco deterioro. Todo empieza a cambiar, entonces uno tiene también que prepararse para esos momentos, que sean espacios gratos, donde uno pueda desenvolverse de mejor manera, a una edad donde va a ser mucho más torpe, más lento. En esto... Y menos visible. Mi ancianidad tal vez me voy a ir a esconder a algún lugar, solo. A lo mejor. Con la familia, digamos. Sí, van a saber dónde voy a estar. Van a saber dónde van a estar. Claro. El abuelo Coco. ¿Abuelo Coco? ¿Le dice abuelo Coco? No, todavía no habla. No. Cumple un año la próxima semana. ¿Tata? Coco. Coco, ¿has visto? Te dice Coco. O sea, le estamos tratando de que me diga Coco, porque que me diga Tata, que me diga abuelo no me va a Si gustar. no te gusta nada. Claro, figúrate. Pero aquí en esto que tú describes, no hay una cosa que uno pretende, obviamente, por razones que se entienden. La edad de jubilación para los hombres es los 65 años. Entonces tú te jubilas. Yo jubilé. Ay, claro, hace un año, digamos. Yo jubilé hace un año atrás. Me pagan 170.000 pesos mensuales y si muero, mi mujer va a tener un Montepío de 90.000 pesos. Estoy la raja, pero qué bueno. ¿Qué problema voy a tener ahora? Con esa tranquilidad. Pero qué bueno. Puedo estar. ¿Cuántos años trabajaste, Coco? ¿Cuántos 46. Está bien, está bien. Con eso está basta. Súper bien, ¿para qué más? Bueno, incluso sería afortunado. Y eso que no tuve ningún bolsón, ninguna laguna. Lagunas y bolsones, sí. Yo creo que para un bolsón, güey. Lagunas ninguna. Todas las fui pagando. Y ahora, Oiga. Mira, pero yo te hubiera preguntado, lo pregunté por otro lado, pero ¿por qué te aterra la vejez? Podría haber una razón más simple, con la jubilación, que viene el júbilo. Júbilo, que significa alegría. Mira que contradictorio. Todos le tienen miedo a la jubilación, cuando es algo bello, algo hermoso. Claro. Tú me preguntas. Esta es la edad ideal para vivir en pareja. Cuando uno joven es demasiado irascible, cualquier cosa te molesta, cualquier weá, armar un escándalo. No te gusta, es muy agresivo. Claro. A esta edad no. Feliz, weón. Mira, gorda. Se jode mucho, se hincha mucho la pelota con bajarle nomás el volumen al audífono. La vida te cambia. No tenés que irte ni de la pieza ni de la casa. Entonces. Siempre huevón. Siempre huevón. Siempre huevón. Disfrutando eso. Qué espanto, güey. Claro, y uno estaba hablando del humor y cómo se aborda la realidad chilena del lado del humor, uno habla de los montos de las jubilaciones. Ahí tenía un chiste, pues, weón. Ese es un chiste. Negro. Veamos otra frase, Coco. Bueno. Mire, esto dice así. En 10 años más me veo disfrutando de lo simple, siendo el mejor abuelo. Me veo casado con mi familia, posiblemente retirado del espectáculo, pero lejos del humor, nunca. También, la tercera del 2013. Así de claro. Así es. Hoy día, obviamente, que el ritmo de trabajo que tengo es muy diferente al que imprimíamos antiguamente. El hecho de tener que estar moviéndonos nos toma mucho más tiempo. Las producciones de hoy son producciones que necesitan inmediatez, tienen que ser rápidas, certeras, económicas y efectivas. Pero eso hace también que el trabajo no se pueda producir de la misma forma en que lo hacíamos antes. Claro. Igualmente teníamos este envase que nos protegía y podíamos dar el servicio no solamente a público, sino que podíamos arrendar el lugar para otros espectáculos. Claro. Y además podíamos hacer presentaciones nuestras para empresas. Todo eso terminó, pero hoy día nació un nuevo modo de hacerlo. Y yo lo he bautizado como el primer espectáculo delivery. Yo puedo llegar hasta tu casa, si tú quieres, con el servicio completo. Voy, instalo mi escenografía, que es una escenografía virtual que me permite a mí modificar los portes, las alturas, el ancho, todo. Y
hacer el mismo espectáculo que estás viendo en una sala de teatro. Y eso ha sido un acierto, sobre todo para las empresas, porque hoy día podemos abaratarle mucho los costos, podemos incluso hacer el espectáculo completo nuestro con la misma tecnología dentro de una de sus dependencias. Claro, dependencias o de alguna de las bodegas. Es más, fíjate que en Torreón de Paredes, en la viña de mi viejo y de mis hermanos, nosotros estamos transformando ahora una de las bodegas en un salón de eventos. Y ahí es donde yo quiero tal vez echar los huesitos. Dando un servicio completo, a las empresas o a la gente también de la región de O'Higgins, lo que podamos nosotros hacer en términos de espectáculos, de charlas motivacionales. Bueno, qué bonito eso, una manera de estar vinculado a tu padre. Exactamente. Y de juntar lo que él ha hecho hizo durante tantos años. Y yo creo que esto, exactamente, yo creo que esto va a ser un poco el sueño que él quería, porque él veía no solamente esta bebida bíblica como una manera de negocio, sino que además el lugar es un lugar precioso, campo, que puede estimular a mucha gente. Suponte un fin de año con todo el grupo humano, ustedes celebran allá, nosotros le hacemos una comida de primera, una buena degustación y un buen show. ¿Y un buen precio? Y un buen precio. Y un buen precio. Y a un precio conveniente. Claro. Coco, te quería preguntar. Y además, si lo haces en temporadas bonitas como, ejemplo, marzo, que es la vendimia, tú puedes ver el trabajo colectivo de la gente, es muy bonito ver todo, claro. Cómo es el proceso. Y eso también sirve como para enseñarle a quienes trabajan en grupos cómo también tener un modo diferente, una óptica diferente para hacer de ese día un día grato. Coco, tú decías echar tus huesos. Echar tus huesos creo que es instalarse y hacer lo que acabas de describir. Que lo hago de una buena idea. Pero también, a propósito del infarto al fémur, ahí hay un ensayo para esta imagen terrorífica, lo que a uno le aterra de la vejez, pues, me incluyo, y varios más también, que estar 9 meses postrado. Entonces tú tenías un ensayo y te hacías una idea, pues decir, bueno, puta, esto va a ser, esto si sería así, más o menos, ¿no? Pero mira, fíjate que esto me hizo pensar seriamente. Esos 9 meses no estaba habilitado para poder trabajar. No podía, pero esos 9 meses también me hicieron pensar mucho. Primero, fíjate, tuve que quedarme yo sin trabajar durante 9 meses y teniendo que pagar una nómina de sobre 25 personas, de 25 empleados. Eso me hizo darme cuenta que, tal cual como te lo dije anteriormente, hay tiempo y edades para ciertos roles. Y de eso hay que tener la filosofía del mono. Me suelto de las manos, pero voy a estar agarrado de la cola. Y así voy a poder seguir sobreviviendo. Y creo que logré lo que quise, hice un teatro comercial. Nunca pedí un solo peso al Estado a través de Fondart, porque siento que eso estaba dirigido para los jóvenes actores, para los estudiantes o los que egresaban, para que pudieran realizar sus sueños. Así que nunca quise optar por eso, aunque tenía todos fondos los de derechos infraestructura, para poder hacerlo. De sobra, claro. Pero el gran premio lo recibí de la Universidad de Chile con el premio Pedro de la Barra como teatro experimental. Yo siento que hay algo que con ese premio quedó tácito. Yo fui reconocido por la universidad por haber hecho un teatro distinto. Tal vez nunca fue noticia, pero para mí me llenó de alegría. Es el premio de los premios. Es el que más me ha estimulado
porque quienes me lo dieron entendieron lo que había hecho. Yo hice un teatro distinto, un teatro diferente, y demostré que era posible hacerlo. Y lo hice comercial, y además de eso, con alta tecnología. El primero en traer estos micrófonos que hoy día recién se ponen en la televisión, que nadie les creía, Don Coco Legrand. trajimos nosotros al teatro. Primero. Siempre estábamos pendientes cuando íbamos a Estados Unidos para revisar o ir a los showrooms, tanto en la parte de iluminación como en la parte de amplificación. Siempre estábamos viajando permanentemente a Las Vegas, viendo cuáles eran las tendencias, las escenografías, el modo de hacer espectáculos, los lenguajes de los movimientos. Entiendo que ahora los sacerdotes usan de estos también en sus homilías. ¿Cómo? Los sacerdotes usan de estos ahora, para que no se escucha. Sí. Bueno, tú sabes que eso les encantó a los curas cuando lo hacían, me llevaban de distintos lugares para que le contara ese chiste. Uy, eso fue hace años. ¿Hace años? ¿Pero qué? ¿15? ¿20 años? A ver, ¿Tanto? tiene que haber sido el año, no sé, creo que fue el año 2000 o 2004. Sí, tanto. Ah, pero Sí. ya, yo pensé que era más, de más. Pues es muy... Era muy bien, sí. Con la reverencia. Hermano, situación apostólica. Y tenía la reverberancia. Es que eran las cosas que me llamaban la atención. Y uno no entendía nada. Nada. No y es lo que entendí pasa un carajo. Pero está ahí. Y todos con una cara, pero... Tú escuchando y no entiendo nada, güey, y el del lado tampoco entiende, pero tú estás ahí atento. Y no escucháis ni raja, pero... Bueno, Tú también cierras ciclos. Sí. Esa es la sensación que me da o lo que a uno le gustaría aprender de quienes han hecho el camino antes que uno, po, y tratar de hacer el de uno más feliz también. Y tú cierras ciclos. En Viña cerraste un ciclo. Abriste un teatro, supiste cuándo tenías que cerrarlo. Ahora estás pensando, desde el aquí y el ahora, adelante, estás cerrando ciclos. exactamente. Por eso siento que el espacio de tiempo para seguir arriba del escenario no puede ser muy largo. Es decir, ¿de aquí a cuánto? Yo creo que 70 es una buena edad como para bajarse de los ¿De escenarios. aquí a 4 años más? 4, 5 años más. 6, 7, Terminando 8. con este mensaje. 6, 7, 8, 9, 10. 10 años más. No, pero podemos seguir sirviendo de otro modo. Se entiende. Podríamos seguir dando soporte para los jóvenes humoristas. También hay mucho, no hay institutos No para ser están las simpático, no hay universidades para ser gracioso, no hay información de cómo tener que actuar en ciertos momentos Ahora que arriba de un escenario. yo pienso más en una facultad de ciencias sociales que en una facultad de arte. O sea, no, podría estar en ambas, digamos, pero el humor tiene que ver con el conocimiento. Podemos dar servicios a terceros para las producciones de lo que quieran realizar, puesto que gastamos una vida en eso. El teatro también para nosotros fue nuestra esmeralda, fue nuestro buque insignia, porque nos hizo aprender de todo lo que sucede en el espectáculo, desde la boletería, desde la forma de publicitar, desde los trucos internos de cómo hacer que explotaran ciertos elementos, de cómo provocar sonidos de trueno, mucho antes que pudiéramos hacerlo a través de cintas que venían ya con algo y efectos grabados. Qué alegría. Todo ese desarrollo fue muy bueno para nosotros. Coco, voy a terminar esta pregunta, esta conversación, con lo que generalmente se pregunta al comienzo, pero tiene que ver con el aquí y el ahora. ¿Tuiteas tú? ¿Tuiteas? No. Ya,
Supongamos que hay 140 caracteres. ¿Cómo estás? ¿Yo? Resignado. Ok. Vamos a invitar a Claudita, que ella se también. Estoy resignado. Claudia, que nos trae ¿Cómo estás, Claudita? Es la receta del abuelo. Ah, mire qué bien. Buenos Desde amigos. 1900, PF, muy buenos amigos Son nuestros. buenos amigos, Son de sí, Talca, también. nos han apoyado Sí, siempre en cada una de nuestras actuaciones. Así que agradecido a PF y ahora las voy a disfrutar. Lindo, Luis, voy a abrazar. Bueno, a Coco Legrand. gracias por todo. Gracias, Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por esta Muchísimas invitación gracias. y también disfruta de los regalos. Sí, lo voy a hacer. Lo va a hacer, Sí, ok. señor, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar ahí también, ¿sí? Nosotros nos vemos prontito. Veremos. Sí, pues así va a ser. Bueno, Más vale ojalá tarde. que la vuelva a ver. Hasta la próxima, seguimos. Más Chao, vale chao, tarde. gracias. Chao. Muchísimas gracias. Adiós. Hermanos, hermanas.